Tras 16 años, Colombia vuelve a entrar en conmoción interior. Petro le declara la guerra al ELN e incumple promesas de campaña. El presidente Gustavo Petro volvió a declarar un estado de conmoción interior luego de 16 años, con el argumento de que Colombia está atravesando uno de sus peores momentos de violencia y orden público, en una especie de tornado que arroja muertos por donde pasa. Y quienes están en la zona del Catatumbo norte de Santander dicen que lo que ha sucedido desde la semana pasada es exactamente así. En la historia reciente se ha declarado 7 veces la conmoción interior en los gobiernos de Gaviria, Samper y Uribe. Ahora, Gustavo Petro también se suma a la lista al declarar el 8º estado de conmoción por la batalla armada que se está dando entre el ELN y las disidencias de las FARC en la zona de frontera con Venezuela, con graves afectaciones para la población civil. Petro estuvo en Tibú el viernes pasado en un consejo de seguridad para buscar cómo responder a la crisis y luego durante todo el fin de semana guardó un particular silencio, justo cuando se seguía intensificando la crisis. Las cifras son aterradoras. Casi 12.000 desplazados, alrededor de 100 muertos y cuerpos abandonados en las veredas y corregimientos con un INRI que les acabó la vida. Ser supuestamente miembros o colaboradores de las disidencias de Andrey Avendaño o alias John Mechas en un fenómeno que recuerda al de la guerra del paramilitarismo y las FARC en las décadas del 90 y 2000. Ahora, quienes se pelean las rutas del narcotráfico y el poder de las armas son dos guerrillas que en la complejidad del contexto territorial dicen representar cada una intereses opuestos, aunque desde la distancia se vean tan similares en el discurso y sus objetivos. La conmoción interior tiene unas consecuencias jurídicas directas de gran calado. El presidente asume unos suprapoderes como la posibilidad de promulgar decretos con fuerza de ley sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, las decisiones que tome tendrán control de la Corte Constitucional, incluso la de la declaratoria de la conmoción. Aunque la declaratoria despierta suspicacias, analistas consultados por El Colombiano aseguran que dada la situación en norte de Santander, tiene sentido legal que el presidente tome esta decisión. En la Constitución, el estado de excepción es en principio por 90 días, con 2 prórrogas más como límite y de nuevo con una revisión rigurosa de la Corte para la segunda prórroga. Y es que la situación en la zona está realmente grave. Una fuente que trabaja con la gobernación del departamento contó a este diario lo que ha tenido que ver en los últimos días. Esto está desbordado. La cantidad de gente huyendo por terror es ingente. Me encontré con caravanas de taxistas de Cúcuta que de manera humanitaria se fueron con banderas blancas a recoger gente allá para traerla a la ciudad. Aquí ya no hay dónde meter más gente. El estadio está casi lleno. Las personas están muy asustadas porque están amenazando a los civiles finca por finca y ahora se dice que vienen más hombres del ELN desde Casanare y Arauca a reforzar a los que están acá en la guerra con las FARC, afirmó. Otra fuente aseguró que la morgue en Ocaña está llena porque los cuerpos han tenido que ser trasladados a esa ciudad y hacia Cúcuta para poder hacer los trámites y entregarlos a sus familiares, si es que estos no se encuentran ya en camino hacia otros departamentos por el desplazamiento forzado. El presidente Gustavo Petro dio la noticia de la conmoción interior, así como la declaratoria de emergencia económica, luego de publicar una secuencia de duros mensajes contra la guerrilla en su cuenta de X, la misma guerrilla con la que se estaba negociando en Venezuela hasta hace solo unos días. En una respuesta a un trino publicado por el jefe militar del ELN, Antonio García, en el cual este señalaba a John Mechas como el responsable de la crisis de la frontera, Petro escribió: habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz, la bandera revolucionaria, porque es la bandera de la vida. Y luego entró en materia. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. En otro mensaje, el presidente Petro había dicho: el ELN eligió la guerra y guerra va a tener. Pero en el fondo, esta incapacidad para llevar a buen puerto el diálogo con la guerrilla demuestra 2 cosas: que ese grupo no ha cambiado, su división es un hecho incontrovertible y tiene una limitación para ser coherente con las decisiones del Comando Central, y por otro lado, que la política de paz total del presidente es un fracaso rotundo, y que sin resultados lo que sí hizo fue cederles espacio a los grupos armados para que se fortalecieran, incrementaran su riqueza a partir de negocios ilegales como la minería y el narcotráfico y se refugiaran en Venezuela, por lo que ahora es más difícil para las fuerzas militares combatirlos. En cualquier caso, Petro sabe que la última palabra está en manos de la Corte Constitucional y por eso fue específico en su trino pidiendo apoyo al Poder Judicial.
Si la Corte considera que la definición del mandatario es excesiva y no se corresponde con los fundamentos para llamar a conmoción interior que establece la Constitución, podría tumbar su declaratoria. Pero entendiendo que el conflicto del ELN y las disidencias podría mudarse a otras zonas como Arauca, Casanare e incluso con las milicias no armadas al interior del país, no habría razones para la inexequibilidad. La Corte tendrá que revisar si se necesita conmoción interior para resolver los problemas creados por la crisis o si se puede manejar con las herramientas que ya tiene el gobierno. Desde el punto de vista político, no faltó quien le recordara al presidente que él mismo había criticado duramente cuando se habló de una posible conmoción interior en el gobierno de Iván Duque en medio del paro nacional. Escribió el entonces senador Petro en mayo de 2021. El gobierno en su deriva dictatorial se apresta a decretar la conmoción interior. Mi rechazo total a ese camino. Propongo en cambio hacer el diálogo con el Comité Ampliado del Paro Nacional, mientras se dialoga establecer una tregua al paro. Esta conmoción, finalmente, Duque no la declaró. Con este contexto, Petro además se enfrenta a un año de campaña electoral en el que sus contendores aprovecharán para cuestionar la fragilidad de la administración frente al orden público, la estabilidad institucional, la seguridad y la soberanía. El ELN está actuando como si gobernara en Catatumbo y especialmente en Arauca, y eso es un gran talón de Aquiles para defender un discurso de campaña que busca ganar las elecciones para mantenerse en el poder. La crisis humanitaria fue advertida por la Defensoría, la Procuraduría y otros organismos de derechos humanos, por lo que es fácil para los electores leer que el escenario de crisis es responsabilidad de la falta de determinación del gobierno. En conclusión, el año que comienza ha sido uno trepidante para el presidente y es predecible que se agite aún más con el escenario de campaña, la ausencia de Saravia en Palacio, la presión de un Trump por segunda vez en la Casa Blanca que exigirá resultados inmediatos y la violencia desbordada en Colombia por parte de grupos armados organizados que se creía, como dijo el mismo presidente, que se acabarían en 3 meses porque se firmaba la paz. Han pasado 2 años y 6 meses y no solo no se acabaron esas guerrillas, sino que crecieron, tienen más poder, más recursos, más negocios ilegales y menos miedo al Estado.